Y este comité es muy importante, el Comité Transversal de Producción, Información y Estudios sobre el Cambio Climático. Ahí es clave que se haga una coordinación sobre qué necesita priorizar el país en términos de información, cómo se vuelve un poco más homogénea el trabajo en información de cambio climático, modelación, cómo compartimos mejor los datos que se levantan en las diferentes instituciones gubernamentales. Bueno, hay mucha similitud y creo que son dos países que comparten muchos de los retos que nos impone el cambio climático y sus impactos. En Colombia hemos decidido hacer un sistema nacional de cambio climático, que es algo que también vemos que Perú está considerando o está moviéndose hacia allá, de no crear una institución totalmente independiente, sino una red que ayude a vincular a todas las instituciones del gobierno que están trabajando en el tema. Así que yo creo que podemos ver beneficios e ideas en las dos que nos pueden retroalimentar. En el Sistema Nacional de Cambio Climático de Colombia, por ejemplo, tenemos una división sectorial y territorial para trabajar en ambos, en adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero, que puede ser considerado para Perú para ver si funciona también con respecto a la situación del país. Otra pregunta que nos estamos haciendo que creo que podría beneficiarse el Perú de hacerse es ¿a qué escala trabajamos en adaptación? ¿Trabajamos desde cada pueblito haciendo su plan de adaptación o cada región, o cómo nos dividimos para hacer nuestros planes de adaptación para que todos sepamos qué es lo que nos va a afectar y qué tenemos que hacer al respecto? Eso es algo en lo que estamos trabajando que también el Perú puede empezar a preguntarse. La experiencia de México en el tema de adaptación al cambio climático y de la gestión de riesgos, que es el tema de este taller de Interclima. Sobre adaptación, un poco la experiencia tiene como contexto los impactos que estamos padeciendo por el cambio climático. Un poco toqué desde ese punto, arranqué de la presentación hablando un poco de la vulnerabilidad que tenemos, en parte porque tenemos cada vez eventos más frecuentes, más severos, que afectan a muchos sectores, pero también porque tenemos población cada vez en mayor cantidad que está en riesgo y activos que están en riesgo porque no hacemos mucho caso en la planeación de la variable del clima y estamos, por ejemplo, construyendo en zonas que están en laderas, por ejemplo, en zonas costeras, estamos desarrollando actividades económicas en zonas donde no hay suficiente agua para sustentarlas, la población está creciendo en zonas urbanas y a veces también sufren impactos por carencia de agua, por otras variables de clima, por aumento de temperatura, en fin, impacta por las dos maneras, y lo que estamos haciendo es, en términos de planeación, una estrategia nacional de cambio climático que lo ordena la nueva ley de cambio climático que se publicó este año en México, y en la componente de adaptación pues tiene que tener un programa integral donde se establezcan las líneas y las bases para adaptarnos al cambio climático futuro. Razón por la que los impactos nos pegan mucho cuando hay un fenómeno extremo es porque no tenemos un seguro, por ejemplo, y estos fondos son aseguramientos a escala macro, digamos, aseguran sectores completos, aseguran, por ejemplo, al sector agrícola y crean mecanismos para que cuando un desastre nos impacta pueda haber una respuesta rápida y al nivel que se requiere. Esos dos son mecanismos importantes. Y en la institucionalización, que es otra cosa que mencionabas, pues tenemos ya en prácticamente todas las secretarías, los ministerios de Estado, ya capacidades para enfrentar el cambio climático, pues para que cada sector tome en cuenta la variable del clima, las proyecciones de cambio climático en su planeación. Es ilógico estar planeando infraestructura, por ejemplo carretera, sin considerar que habrá zonas donde habrá deslaves, por ejemplo, en el futuro, o estar planeando en el sector energético hacer hidroeléctricas en zonas donde a lo mejor ya no va a llover tanto, donde el agua va a ser requerida para consumo humano o incluso para la agricultura. En fin, hay que incluir la variable de clima en la planeación. En eso hemos avanzado un poco, pero todavía queda mucho por hacer. Un punto importante sería que el Ministerio de Economía y Finanzas tome un rol cada vez más importante. Ya lo ha ido tomando, pero creo que como una alternativa a la falta de voluntad política específica, Finanzas debería tomar cada vez un rol más importante en hablar con los diferentes sectores e internalizar el tema de cambio climático con ellos. El Ministerio del Ambiente lo viene haciendo de muy buena manera, pero tiene limitaciones. El Ministerio del Ambiente no toma las decisiones económicas ni financieras del país.
y creo que pasa por el Ministerio de Finanzas que lo haga.